Bueno compañeros, el día de hoy vamos a utilizar la herramienta FDA Tool para el diseño de filtros de respuesta finita al impulso, es decir, filtros de tipo FIR. Eh, Esta herramienta es un entorno gráfico que contiene diferentes funciones que nos van a permitir diseñar de una manera fácil los filtros de tipo tanto FIR e IR. En este caso vamos a utilizarla para realizar filtros FIR. Vamos a ir a la línea de comandos de MATLAB y vamos a escribir el comando FDA Tool. Ejecutamos. Y ya que está listo nuestro entorno gráfico, vamos a seleccionar las diferentes opciones que corresponden a nuestro filtro. En este caso, aquí vamos a poder distinguir entre filtros FIR e IR y vamos a poder seleccionar el tipo de procedimiento para realizarlo. En este caso vamos a utilizar el método de ventana, entonces damos clic en Window y ahora que ya está seleccionado vamos a seleccionar el tipo de filtro. En este caso vamos a diseñar un filtro pasaltas utilizando una ventana rectangular. Entonces, conociendo esto, vamos a dar clic aquí para seleccionar el tipo de filtro como pasaltas. En las especificaciones de filtro que están de este lado, cambia la gráfica en la que se expresa las prestaciones del filtro. Entonces, en este caso, en la banda de rechazo está en las frecuencias bajas, mientras que la banda de paso está en las frecuencias altas. Notar que los filtros de tipo digital están delimitados con frecuencias en forma normalizada y hasta la frecuencia de muestreo sobre 2. Ahora bien, haciendo este tipo de situaciones, ahora vamos a especificar el orden del filtro y vamos a dejarle como un orden 8. En este caso, vamos a determinar que la frecuencia de muestreo es 44.100 Hz para una frecuencia de corte de 5.000. Entonces, esto tiene un ancho de banda o un delta F de aproximadamente 7.94, que redondeado da 8. En este caso, esto se saca dividiendo 0.9 entre el orden del filtro igual a la delta de frecuencia, que es la banda fraccionaria que vamos a querer rechazar. Ahora bien, entonces, habiendo seleccionado el orden 8 y las frecuencias de corte y de muestreo, vamos a seleccionar el tipo de ventana. Aquí hay diferentes ventanas, las de tipo Hamming, Hanning, Bartlett, Blackman, rectangular, triangular, etcétera. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar la ventana rectangular. Y antes de esto, teniendo los datos de orden del filtro y de ventana, vamos a poder apreciar los coeficientes de la ventana a través de este botón que dice View. Vamos a esperar un momento para que aparezca. Y entonces aquí aparecen la ventana rectangular en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, una ventana rectangular es un solo pulso que va de 0 a 8 muestras. En el dominio de la frecuencia, esto se comporta con una función sinc. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a realizar en vez de esto una ventana, vamos a utilizar una ventana triangular. Le vamos a dar en View y aquí va a aparecer nuestra ventana. Entonces, las ecuaciones de la ventana se evalúan en el dominio del tiempo y van a tener especificaciones en el dominio de la frecuencia. Notar que el tipo de ventana, como está enmascarada por una ventana rectangular, las ventanas, dependiendo del tipo de filtro, van a ser diferentes, pero van a estar truncadas desde 0 hasta el orden del filtro, o de menos el orden del filtro sobre 2 hasta el orden del filtro sobre 2. Entonces, lo que aquí sucede es que al tener estas ventanas truncadas, todas las funciones de los filtros de respuesta finita al impulso van a tener funciones de respuesta en frecuencia de tipo sinc. Dependiendo de qué tipo de ventana es la que escojamos, va a haber diferentes prestaciones como rechazo en la banda de atenuación en banda de rechazo, el ancho de la banda de paso, la atenuación mínima, en fin. Entonces, en este caso, aquí podemos cambiar el tipo de ventana. Por el momento vamos a dejar la ventana rectangular de orden 8.
Y ya que quedó esto, notar que aquí al seleccionar con orden específico vamos a tener una atenuación de 6 decibeles a la mitad de la banda de la ganancia de la banda de paso. Ahora bien, ya habiendo realizado esta selección de parámetros, le vamos a dar en Design Filter hasta abajo. Vamos a esperar unos momentos para que el software haga las operaciones correspondientes para el cálculo del filtro. Y ahora aquí ya tenemos en una forma de gráfica la respuesta en frecuencia de nuestro filtro, esta que está acá. Entonces vamos a poder comprobar que aproximadamente en 5 kHz, como habíamos especificado en frecuencia de corte, vamos a tener la atenuación de 6 decibeles. Y a partir de ahí vamos a tener un rechazo. El rechazo en este caso, como la aproximación que se usa de una ventana rectangular tiene una atenuación relativamente baja, entonces ese es el umbral que vamos a obtener aquí. Si quisiéramos obtener una ventana con una respuesta en frecuencia con mayor atenuación, es conveniente aumentar el orden del filtro. Ahora bien, ya que hicimos este procedimiento, vamos a exportar el filtro, nos vamos a File, vamos a ponerle Export. Y ahora que ya está, le vamos a dar a Archivo de coeficientes para que nos exporte los coeficientes de manera explícita en formato decimal. Le vamos a dar Export. Y ya que quedó, aquí vamos a titular los coeficientes. Vamos a ponerle el nombre que ustedes quieran. Le damos guardar. Y ahora en la consola de MATLAB va a exportar el orden del filtro. Entonces, al tener un filtro de tipo FIR, solamente vamos a tener coeficientes que se refieren a los productos que se van a hacer con las muestras atrasadas de la entrada. Entonces vamos a copiarnos y vamos a escribir ahora para comprobar que realmente el filtro está funcionando. Le estamos reduciendo los espacios que el software deja por default. Y vamos a cerrarlos en un vector. Ahora estos coeficientes les vamos a poner bn y vamos a utilizar la función frexz para imprimir en una carpeta, en una ventana, la respuesta en frecuencia del filtro. Arrancamos el código y aquí está nuestro filtro y corresponde con la respuesta en frecuencia que estuvo determinada a través de FDA Tool.